Muy buenas tardes, maestra y compañeros. Soy el licenciado en enfermería, Joás Adriel Arias Álvarez, y hoy me toca impartirles el tema ventilación mecánica. Como introducción del tema, la ventilación mecánica es una alternativa terapéutica que, gracias a la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de la función respiratoria y a los avances tecnológicos, nos brindan la oportunidad de suministrar un soporte avanzado de vida eficiente a los pacientes de insuficiencia respiratoria. Como objetivo, el objetivo de la ventilación mecánica será dar soporte a la función respiratoria hasta la reversión total o parcial de la causa que originó la disfunción respiratoria, teniendo como pilares fundamentales mejorar el intercambio gaseoso, evitar la injuria pulmonar, disminuir el trabajo respiratorio. ¿Qué es una ventilación mecánica? La ventilación mecánica se conoce como todo procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con la función respiratoria de una persona que no puede o no se desea que lo haga por sí mismo, de forma que mejorará la oxigenación e influya asimismo en la mecánica pulmonar. Para llevar a cabo la ventilación mecánica se puede recurrir a un ventilador mecánico o un respirador artificial o una persona bombeando el aire manualmente mediante la compresión de una bolsa. Funcionamiento básico de un ventilador mecánico. El aire y el oxígeno entran en un respirador gracias a un sistema neumático externo. En este lugar se encuentra un regulador o un manómetro de presión que permite disminuir la presión de estos y mantiene constante. Conectando encontramos un microprocesador que dará la orden de cómo debe ser este flujo. Se abrirá un sistema llamado solenoide proporcional que infundirá el aire al paciente. Sistemas de alarmas. Estas proporcionan la capacidad de controlar al paciente, al circuito y al equipo. Deben ser precisas, simples y a la hora de programar e interpretar, idealmente audibles y visuales. Y deben informar cuando se están rebasando los límites superiores o inferiores. Calibración. Cuando encendemos un ventilador mecánico para un nuevo paciente, es necesario comprobar que su funcionamiento es correcto. Para ello se procede su calibración. Como la mayoría de las computadoras, el mismo aparato ajusta sus sistemas iniciales, en este caso, calibrar los sensores de flujos, volumen, presión, concentración de oxígeno y fugas internas. Efectos fisiológicos de la ventilación mecánica. Existe un concepto básico sobre la ventilación mecánica que debe tener en cuenta. Primero, los ventiladores mecánicos no son ni deben ser llamados respiradores, constituyen a un soporte ventilatorio y no realizan intercambios de gases, a diferencia de los oxigenadores utilizados en circulación. Materiales para la intubación endotraqueal. Laringoscopio con pilas. Pinza de Maggi. Guía. Tubo endotraqueal de tamaño adecuado. Guantes. Lubricante estéril hidrosoluble. Jeringa de 10 mililitros. Sonda de aspiración de tamaño adecuado.
medicinas sedantes y relajantes musculares, sistema de oxígeno, sistema de fijación, ambú, mascarilla y reservorio. De igual manera, aquí están las imágenes de todo el material. Preparación previa del ventilador mecánico. Fuente eléctrica. Debemos de verificar que contemos con una batería interna, operativa y cargada, conociendo su tiempo de autonomía, además asegurar una conexión a una fuente eléctrica. Cable de tierra. Se emplea la instalación eléctrica para evitar el paso de corriente al usuario por una falla de aislamiento de los conductos activos. Se conecta y distribuye la instalación por medio de unos cables aislantes de color verde y amarillo que deben acompañar en toda su derivación de los cables de tensión eléctrica. Fuente de oxígeno. Asegurar un mínimo de 50 psi de presión, que ya es el nivel mínimo de seguridad de la mayoría de la ventilación mecánica. Fuente de aire comprimido. Ya sea un ventilador cuente con una compresora de aire, una turbina o necesite una fuente externa de aire comprimido, la presión mínima necesaria de estos gases es de 50 psi. Es lo normal, es un normal funcionamiento. Tubuladuras apropiadas. Cada ventilador mecánico utiliza un tipo diferente de tubuladuras que se ajustan a los requerimientos del fabricante, lo que se puede ser destacable o reusable, y deben ser esterilizados y armados según el manual. Filtros. Es imprescindible contra el filtro de aire, de bacterias, de polvo y de humedad para evitar que nuestro equipo se deteriore. Se ajustarán los tipos de filtros según la especialidad técnica de cada máscara. Ensamblado según el manual. Como todo equipo tecnológico avanzado, y con mayor razón cuando se trata de un mecanismo que proporciona soporte vital, deben estar ensamblados según el manual y deben evitarse a toda costa hacerse modificaciones que puedan causar deterioro del equipo o daño al paciente. Funcionamiento previo. 10 minutos de prueba es suficiente para comprobar un buen funcionamiento del ventilador antes de conectarlo al paciente. Autotest eléctrico. Como todo equipo que tiene un software de computadora, se realizan pruebas de comprobación que según el modelo y marca puede ser automático o requerir según unas indicaciones programadas en el sistema, o guiarse por medio del manual. Compruebe así si hay fugas y mide la complicación de los circuitos por los que cada vez que realice un cambio de tubuladuras lo debe realizar. De lo contrario, la información del monitor estará distorsionada y puede llevar a cometer un error.
Programación básica del ventilador mecánico. Esta es una pequeña imagen que yo coloqué para que vean cómo pueden colocar el ventilador mecánico cuando se necesite utilizarlo. Fase de preparación. Una vez conocido el lugar, la distancia y el tiempo de traslado, se determinará las necesidades del material y del personal, así como valorar las posibles complicaciones que pueden aparecer. Se preparará el material utilizar, revisando su correcto funcionamiento, estado de las bacterias, comprobación del balón de oxígeno, respirador de transporte y equipo auxiliar, laringoscopio, tubos endotraqueales, etcétera, etcétera. Fase del transporte. Los objetivos de esta fase son el mantener una vigilancia óptima del paciente relacionado, una valoración seria previamente establecida y un soporte adecuado de los sistemas orgánicos y función de la necesidad de cada paciente. Es necesario mantener una correcta coordinación durante el transporte para facilitar el acceso al lugar de destino, controlando los ascensores y utilizando y siendo más práctico los funcionamientos mediante llaves y estar en contacto en el lugar de destino para que estén preparados para la llegada del paciente, evitando esperar innecesarias que podrían causar complicaciones. Fases de riesgo. Fase de regreso, perdón. Una vez de vuelta el paciente a la unidad UCI, se revolverán a realizar controles de constante vital, y si estuviese conectado a un respirador, es conveniente monitorear los pacientes de ventilación y realizar gasometría para valorar la situación actual del paciente. Se revisarán las vías de drenaje, sondas, tubos endotraqueales, bombas de infusión, conexión a monitor de pared, etc. La conclusión del tema. Tal como esta investigación lo ha demostrado, la ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital en el que, utilizando unas máquinas que suministran un soporte ventilatorio y oxigenatorio, facilitamos el intercambio gaseoso y el trabajo respiratorio de los pacientes con insuficiencia respiratoria. Bibliografía. Ese es todo mi tema. Muchísimas gracias.